Aunque Gálatas capítulo 5, del versículo 19 al 21, condensa gran cantidad de las obras de la carne, también por allí, como lo dice Pablo en ese pasaje, y cosas semejantes a esta. O sea que hay otras obras de la carne, hay otras obras de la carne. Esas no solamente son las obras de la carne, no solo son esas, hay otras. Y quiero, hacerle caer en cuenta, iglesia, que cuando nosotros estudiamos un poco la Biblia, nos damos cuenta que en esas obras de la carne hicieron falta unas obras de la carne. Óigame, y quiero que vaya conmigo a Colosenses. Y allí nos vamos a dar cuenta que estuvimos viendo los pecados sexuales, los pecados de ocultismo, los pecados de muerte y los pecados de relación, el pecado que se comete en la relación. Y estos tienen que ver con eso. Esos pecados, Colosenses capítulo 3, esos pecados tienen que ver con los pecados de relación, los últimos que estuvimos viendo. Colosenses 3:5. Léalo conmigo siempre en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Permítame hacerle caer en cuenta, recordarle algo que muy seguramente usted ya lo sabe. A veces el ser humano, ya como cristiano, va al Señor y le hace unas peticiones que no encuadran con la voluntad de Dios ni con la verdad del Evangelio. Por ejemplo, decirle al Señor, Señor, sácame esta mujer del corazón, cuando por desobediencia ese cristiano aceptó una relación de pecado, en fornicación o en adulterio. Sí, la tomó a conciencia sabiendo lo que estaba haciendo, pero que cuando ya se le vino el problema encima, cuando empezó el conflicto y la pelea y se vio en una situación tan difícil, entonces empezó a decirle al Señor, Señor, sácame esta mujer del corazón, saca esta mujer de mi vida. No, la Biblia dice que hay cosas, pecados, obras de la carne, como es lo terrenal, que nosotros mismos tenemos que hacerlas morir. ¿Quién lo tiene que hacer? No es Dios, es cada uno de nosotros. Y por eso está diciendo allí la palabra, miren, haced morir pues, hágalo morir usted, hágalo morir. Y entonces, ahí le recomiendo los procesos de muerte, claro. Y la muerte de Cristo en mí también habla de estas cosas. Hay cosas que yo tengo que hacer morir, hay cosas que no me producen bienestar, hay cosas que no me acercan a Dios, hay cosas que aunque a mi alma le gusta, me separan del Señor, corta con la relación con Dios, con la comunión. Sí, y pueden ser deleitosas por un momento, pueden ser agradables y satisfactorias, pero el cristiano, que es el único que tiene la sabiduría, la capacidad de reconocer qué no le agrada a Dios, el cristiano tiene que tomar decisiones para hacer morir lo terrenal en su vida. Eso quería hacerle notar. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Y leemos unas obras de la carne que ya hemos tratado. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. No sé si usted tenga claro lo que es la avaricia. ¿Cuántos tienen claro lo que es la avaricia? La avaricia es una vertiente de la codicia. La codicia es uno de los dos pilares de la iniquidad. A ver, recordemos un poquitico. Cuando Satanás le miente o le encubre esa mentira a Eva, Satanás con sus palabras, con su mentira, siembra en el corazón de Eva dos cosas: orgullo y codicia. El deseo de ser como Dios cuando ya lo eran y el deseo de obtener, de apropiarse de algo.
orgullo y codicia. La codicia entonces es uno de los pilares de la iniquidad, de la naturaleza pecaminosa de Adán. Y la codicia produce avaricia. La codicia es todo lo que el hombre quiere poseer. La codicia es todo aquello que el hombre quiere abrazar, alcanzar, llámese fama, llámese lo que sea. Pero la avaricia tiene que ver con las cosas terrenales. La avaricia tiene que ver con las cosas físicas, el dinero, las posesiones. Entonces, le voy a recordar lo que significa avaricia. Avaricia dice así: fraude, extorsión, avidez. Eso es. ¿Y para qué defrauda una persona a otra? Para quedarse con el dinero. Eso, recuerde que ya lo tratamos en las obras de la carne que hemos venido tratando en Gálatas. Ahora, siga leyendo conmigo. Y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. 8. Aquí entonces entramos en esto. Pero ahora, hoy, iglesia, en este momento, lo otro fue pasado, pero ahora, dejad, me toca dejarlo a mí, le toca a usted dejarlo. Dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, que ya lo estudiamos, enojo, malicia, la estudiamos el viernes pasado, blasfemia, que no lo hemos estudiado. Escúcheme, lea de corrido lo que sigue hasta las primeras palabras del versículo 9. Blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros. Note algo, estos son pecados que se cometen con la boca. Estos son pecados que se cometieron antes y se cometen hoy en día con la boca. Claro, blasfemias, palabras deshonestas y mentira. Blasfemias, palabras deshonestas y mentiras. Si nosotros vamos y miramos qué significa cada una de ellas, nos vamos a dar cuenta que nuestros antepasados y nosotros mismos practicamos mucho esta clase de pecado. Cuando vemos la blasfemia, 9:88, yo siempre pensé que la blasfemia era solamente insultos hacia Dios. Pero mira lo que significa la blasfemia en el 9:88. Ella viene de una raíz del 9:89. Dice vilipendio. ¿Alguien recuerda qué es vilipendiar? Vilipendiar es inventarse cosas contra alguien que no me cae bien, ¿sí? Buscarle defectos. Dice vilipendio. Dice específicamente contra Dios, pero también dice blasfemia, maldición y maledicencia. Maledicencia es maldecir. Póngale cuidado. Blasfemia, entre otras cosas, aunque tiene que ver con el insulto, con las malas palabras hacia Dios. La blasfemia no es solamente decir vulgaridades contra una persona o contra Dios, es hablar mal, es hablar mal. ¿Sabe que el cristiano, nos enfocamos en lo que pasó con nuestros antepasados, listo, pero me gusta hacerle ver algo a la iglesia y es que nosotros por la ignorancia hemos cometido pecados que no nos gustaría cometer. Blasfemar, vilipendiar, o sea, ponerlo de nuevo. Vilipendiar, que significa buscar algún defecto en alguien. Vilipendio, específicamente contra Dios. Maldición, maledicencia. Maldición viene de decir mal de alguien. ¿Y cuándo se dice mal de una persona? Cuando se le atribuye, ese es el vilipendio, cuando se le atribuye a alguien algo que él no ha hecho, cuando se le atribuye algo a alguien que no es. Ahí está la blasfemia. Cuando alguien dice, pues bueno, gloria a Dios, el Señor me mandó esta enfermedad, el Señor me permitió este accidente y ahora estoy aquí y ahora me ha pasado eso y a mí me ha tocado sufrir mucho,
pero gloria a Dios, atribuyéndole su desgracia, atribuyéndole el estado en que está a Dios. Eso es atribuirle, eso es vilipendiar, atribuirle a Dios cosas que Él no ha hecho y cosas que Él no es. Entonces, le repito esto, la ignorancia llevó a nuestros antepasados y a mucho cristiano a atribuirle a Dios cosas que nunca hizo, a atribuirle a Dios cosas que Él no es. Medítelo. En las iglesias entonces se decía, no, Dios me tiene así. No, es que Dios me mandó esta enfermedad. Como a Job, no como a Job. ¿Quién enfermó a Job? ¿El diablo o Dios? Ah, bueno. No, Dios me mandó esta enfermedad. Y entonces, no, el aguijón de Pablo. Y no se sabía lo que se estaba diciendo. Cuando se le daba gloria a Dios en alguna desgracia, en alguna maldición que la persona estaba viviendo, se estaba vilipendiando a Dios, se estaba blasfemando de Dios, diciendo mal de Él. Eso es. Ah, bueno, y nuestros antepasados religiosos, pues sí que hacían mal con su boca, sí que hablaban bien mal, porque no sabían ni siquiera de qué estaban hablando. Pero por ignorancia, lo que se hacía por ignorancia, de todas maneras tiene una consecuencia. Así que blasfemia. ¿Y qué dice el 989? El 989 dice, difamatorio, difamar, es decir, cosas falsas de una persona. Difamatorio, es decir, calumnioso contra el hombre. ¿Se da cuenta que la raíz también tiene en cuenta al hombre? Entonces, pensemos otra vez en nuestros antepasados y apliquémoslo a nosotros, como éramos nosotros. Nuestros antepasados peleaban mucho y se defendían mucho con sus palabras. Óigame, yo nunca vi a mi papá pelear así a machete o sacar el arma de fuego que tenía para pelear contra algún vecino. Pero hablaba mal de los vecinos. ¿Sí? Pero hablaba mal, re mal, de una gran cantidad de vecinos, del que no le caía mal, del que no le caía bien. Cosas como ese tipo, ese hombre, mire, criticándolo, diciéndole cosas. Ahí está. Y está pasando esto porque muy posiblemente, muy seguramente, es que yo creo, difamatorio. Y el problema es que esas cosas se hacían con mucha libertad. Estoy hablando del pasado. Se hacía con mucha libertad. Nuestras familias, los integrantes de nuestra familia, sencillamente lo hacían de una manera natural. Hablar del uno, hablar del otro. Mi abuelito llegaba de la galería con su tabaco aquí y su mochila de mercado al hombro y empezaba a hablar. Por allá había ese carnicero no sé qué tantas. Era bien vulgar, claro. Y que se le arrimó una yo no sé cuántas. ¡Ish! Impresionante. Y esa era la forma natural de ellos, hablando mal, hablando mal. ¿Qué dice esta raíz? Difamatorio, calumnioso contra el hombre, impío, no quería conocer de Dios, no buscaba nada de Dios, o impío contra Dios, maldición, blasfemo. Ahí están las dos cosas que se hacían. Así que, ¿usted qué piensa que pudo venir como consecuencia al hecho de que al pasar por una calle se le dijera, Doña María, ¿cómo está? Y cuando llegaba a la casa, esa vieja Doña María, esa vieja bruja, ya la vi chismoseando, uy, eso con la lengua barre los infiernos, esa señora, allá estaba con la comadre. ¿Usted alguna vez escuchó decir eso? No, claro, claro. Y éramos felices hablando mal de los demás. Sí. Y era como un fresquito. Yo recuerdo que las personas que yo conocí que practicaban eso, quedaban como sonrientes. Después de hablar bien mal, quedaban como sonrientes. Mija, sírvame el café. Y sonreían. Porque se sentían menos malos
poniéndole la maldad a otro encima. ¿Usted qué cree que pueda traer eso como consecuencia? Escúcheme, ¿qué cree que pueda traer como consecuencia la maldición hacia otros? ¿Qué consecuencia puede traer? ¿Sabe qué consecuencia trae? Maldición. Claro, el que maldice a otro se maldice a sí mismo. Como Dios le dio autoridad al hombre sobre los animales y sobre la creación, no sobre el hombre, la Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, de eso mismo segará. ¿Sí? Y mire lo que dice el Señor en Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Ahora, vaya a Proverbios, estamos hablando de las obras de la carne que se cometen con la boca. 18:20, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Así que si maldijo, esa maldición se le volverá, se la comerá, lo llenará, lo va a poner satisfecho ¿de qué? De maldición. ¿De qué? De maldición. Y como no se tenía el entendimiento de la Biblia, a nuestros antepasados les parecía que estaba bien, que era normal, y hasta les producía satisfacción, ¿no le digo? Eso es. Y no se hablaba ni de uno ni de dos, muchos. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios, saciado. Y si lee el 21, le queda más claro. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Así que piense en eso. ¿Cuántas cosas le oyó decir usted a su familiar? Que ese no sé qué tantas, que ese fulano de tal. Una de las cosas que yo escuchaba a mi abuelo materno era hablar mucho de las autoridades. Que el alcalde, que es no sé quién, que es no sé cómo, que es no sé dónde, que ese yo no sé qué. Y a mi abuelo, yo sí lo veía, lo llegué a ver pelear físicamente. Él desafiaba a la gente cuando no le gustaba lo que le decían o lo que hacían. Sí, ese hombre era de golpear, de agarrarse hasta con dos, pero la boca era muy fuerte. Mi abuelo paterno no era tanto, pero imagínese, sembrar maldición para recoger maldición. Y como no alcanza una vida para recoger el fruto de esa semilla que se sembró, que produce al 30, al 60 y al 100 por uno, imagínese que eso le queda a sus hijos. Eso le queda a sus hijos. Blasfemia. Entonces, difamatorio, difamar, hablar mal, difamar, calumnioso, calumniar, aumentar el error del otro, inventar un defecto para juzgar a otro, para condenar a otro, para señalar a otro, y eso lo hicieron mucho nuestros antepasados. Impío, no buscador de Dios, no pío. Maldición, blasfemo. Mire que el diccionario bíblico, sí, dice, abusivo que habla mal de otro, sintiéndose en la autoridad de condenarlo. Eso lo practicaron mucho nuestros antepasados. Claro. En cuanto a palabras deshonestas, 148. La palabra deshonestas tiene una raíz que le voy a invitar a averiguar. Pero el 148 significa conversación vil, vileza, baja. Conversación vil, palabra deshonesta, no hay honestidad en lo que la persona está diciendo. ¿Qué tiene que ver con eso? Póngale atención, hermano, que de eso también nosotros no nos hemos fijado mucho. No, yo le entrego ese trabajo en una semana, sí, pero déjeme la mitad. 3 días después, me quedó haciendo falta otra platica, déjeme otro poquito. Se acercó el día y la hora. No, hoy le vamos a trabajar fuerte para entregárselo mañana, pero estoy necesitando un material más. Llegó la hora de entregárselo, no se lo entregó, y ya lo que le debe es muy poquito, así que la persona le dice, pero ¿cuándo? No, pues si quiere lárguese, si quiere lléveselo. ¿Cuántas personas de nuestra familia se comprometieron a terminar un trabajo y lo dejaron botado?
Bueno, hay familias que no tuvieron que ver eso, pero de alguna manera se comprometieron en algo y no lo cumplieron. Deshonestidad, no hay honestidad en lo que dijo. Engañó. Vil. Vil tiene que ver con mentir, tiene que ver con lo bajo, con lo que hacen personas que no tienen honor, que no tienen seriedad. Y eso, hermanos, nuestros antepasados lo hicieron mucho. ¿Sabe qué produce la palabra deshonesta? Produce pobreza. Porque la deshonestidad es incumplir, la deshonestidad es mentir, la deshonestidad es quedar mal, es romper incumplir los compromisos. Y eso es un pecado, a ver, ¿cómo lo llamo yo en santidad financiera? Es un pecado financiero. Cuando la persona que tiene un negocio, cuando la persona que tiene un trabajo informal, un arte, llámese como sea, albañil, obrero, no sé, lo que usted quiera, habla y no cumple, se compromete y no cumple y después se enoja cuando la persona le dice, usted quedó de entregármelo hoy. Eso produce ruina, eso es un pecado financiero. Y sabe una cosa, me he dado cuenta por la Biblia que hay dos pecados bien fuertes que producen ruina en la descendencia, óigame, de la familia. Uno de ellos es el ocultismo, es el más fuerte para la ruina, para la pobreza. Hay personas, hermano, que crecieron viendo la pobreza, llegaron a la vida cristiana y siguen viendo la pobreza. Ellos no entienden que tienen que solucionar un pasado, el pasado de sus padres, el pasado de 1, 2, 3 generaciones, que se acumularon sobre su vida. Mintieron, fueron deshonestos, engañaron, quedaron debiendo, en la tienda quedaron debiendo, no pagaron el arriendo. Óigame, personas que, si usted les averigua, tienen 5, 6, 7, 8, 9 y hasta más lugares donde han vivido y en toda parte han quedado mal. Y eso se va amontonando como una ruina, como una pobreza sobre la vida de ellos y sobre sus hijos. Eso sí es una herencia impresionante. Y todo viene por la boca. Sí, yo lo hago. Claro, yo le cumplo. No, yo le voy a construir. Y después, no, eso no me alcanzó para nada. Yo no soy tan bobo. Yo no voy a perder plata con usted. A mí no, eso está muy caro. Si me da más plata. Y las personas, en su ignorancia, dejaron eso como que no pasó nada. No, fue problemas. Ese es el pecado financiero. El pecado de ocultismo y el pecado financiero son las dos cosas que más herencia de ruina, de escasez económica, de fracaso financiero, le heredan a los hijos. Para que usted no deje eso sin confesar. Para que si le parecía normal el hecho de que cuando usted trabajó informalmente le quedó mal al uno, al otro, quedó debiendo en la tienda y no pagó, quedó debiendo en arriendo, no sé, 2, 3 meses, y más bien se puso a pelear con el dueño de la casa. Y eso no es así. Y si eso usted lo vio en sus antepasados, eso es un pecado financiero, pero se está cometiendo con la boca. Ahora, esta palabra viene de una raíz compuesta de 2 palabras. Esto dice aischrología, la deshonestidad. Viene del 150, que es aishros, le falta la logía, pero esto dice vergonzoso, es decir, bajo, rastrero. Póngale cuidado lo que es la deshonestidad. Vergonzoso, bajo, rastrero, banal, deshonesto. Cuando no se enseña la honestidad, cuando no se vive la honestidad, entonces vienen cosas que la gente no entiende por qué. Bueno, el 3056, que es la otra palabra, logos, palabras, logos. La palabra logos significa palabra hablada, ¿sí? La palabra
Gogos, con G, gogos significa palabra pensada. Dice algo dicho, ese 3056. Algo dicho, incluido el pensamiento, por implicación, tema, sujeto del discurso. También razonamiento, facultad mental o motivo. Por extensión, cálculo, específicamente con el artículo de Juan, la expresión divina. O sea, Cristo es la otra parte. Cristo nunca engañó a nadie, Cristo nunca dijo una mentira. Y por eso es que es pecado la mentira, por eso es que es pecado la palabra deshonesta, la palabra ofensiva, porque es que no somos hijos del diablo, somos hijos de Dios. Ellos no lo sabían y con toda su religiosidad decían lo malo, engañaban a las personas. Y tiene que ver con lo que vimos, esa blasfemia. Y por último, la mentira. Versículo número 9. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. La mentira es otro pecado de relación. Mire cómo todo esto se comete relacionándose con los demás. Cuando llegaba el abuelo, el papá, el hermano, allá vivía esa vieja no sé qué, y no, claro, no, estaba regada, eso mejor dicho, una verdulera le quedó mal, le quedó chiquita, hablando mal de los demás. Palabras, siempre contra otro. La deshonestidad, no, yo le hago eso, pero deme plata. No, yo no le voy a responder, por ¿usted qué cree? ¿Ah? Una casa tan fea y yo es que pagándole arriendo, yo no le voy a pagar nada. Deshonesto. Todo es con la boca. Ahora, la palabra mentir 5574 dice pronunciar una falsedad o intentar engañar mediante falsedad. Antes de irnos atrás, que yo creo que todos le escuchamos mentiras a nuestros antepasados, meditemos hoy, Iglesia del Señor, meditemos hoy. Meditemos en por qué en algunos creyentes no se ha erradicado totalmente la mentira. Y a veces uno escucha a personas tratando de acomodar la verdad. Escúcheme, una verdad acomodada, una verdad a medias es una falsedad. Les recuerdo algo que hemos aprendido. Satanás nunca te dice una mentira flagrante, una mentira total, nunca. No, Satanás tiene un estilo, y es decir, verdades a medias. Mentiras cubiertas por una verdad, que fue lo que hizo con Eva. Le dijo una verdad poderosa, pero dentro de esa verdad estaba la mentira, la semilla. Y a veces, hermano, no sé, deberíamos preocuparnos por no tenerle temor al ser humano, porque sabe una cosa, se miente muy frecuentemente por el temor que se le toma a alguien. El temor a que el patrón lo eche, el temor a que el patrón lo regañe, el temor a que la mujer lo regañe. Varones, podría decir que el mayor mal del temor está en la mujer, porque dice que es el sexo débil y todo lo demás. Y no. La manifestación más frecuente del temor de un cónyuge hacia el otro cónyuge está de los hombres hacia las mujeres. No sé por qué hay mucha facilidad en que el hombre le tome temor a la mujer, a su esposa. Y a partir de eso empieza a tratar de decirle, a tratar de que ella escuche lo que ella quiere escuchar. Y en el darle gusto en aquello que ella quiere escuchar, hay mentira. Sí, hay mentira. No, yo no he ido por allá. Yo hace tiempo no saludo a mi mamá. Mentira. Eso es mentira. Yo a mi hermano no lo volví a tratar. Sí, porque él lo tumbó una vez. ¿O quiere que lo vuelva a tumbar? No, yo con él no me hablo. Mentira. Son panas. Se hablan. Le cogen miedo porque la mujer reprocha, porque la mujer le pone sátiras, porque lo mira mal así, porque le quita, le suspende los servicios. Entonces decide mentir, decide empezar a decirle lo que ella quiere.
Eso es una maldición terrible, hermano. ¿Sabe por qué? Porque la mentira le da lugar a los demonios de mentira. Se le entrega autoridad a un demonio de engaño y de mentira cuando nosotros mentimos. Entonces, viene la infidelidad, óigame, viene el engaño y uno dice, pero ¿por qué Dios permitió que me engañara este tipo? Me tumbó, me enredó, me quitó. ¿Por qué? ¿Por qué no nos damos cuenta, pues, que estuvimos con una facilidad impresionante mintiendo, engañando? Porque en el mundo engañan para quitarle a otro algo. En la vida cristiana se miente para evitar. Entonces, ahora miremos qué pasaba. ¿Usted qué recuerda de su familia? De su familia inconversa o puede ser cristiana. ¿Mentían? ¿Engañaban? Sí. A uno mismo lo ponían a mentir. Vea, diga que no estoy. Pero más, si usted está, ¡pah! Vaya, dígale. Y no me refute. Señora, bueno, que mi mamá no está. Y el culebro le decía a uno, ¿y quién le pegó? Y había que seguir mintiendo. No, mi hermano mayor me pegó, mentiras. Por teléfono. Nosotros tuvimos teléfono de los negritos, de esos de auricular. Cuando yo era pequeño, todavía me acuerdo del número telefónico. Oiga, ¿por qué hay cosas de la niñez que hace tanto tiempo pasaron y uno se acuerda con tanta facilidad, ¿cierto? Sí, man. Yo recuerdo el número del teléfono. Era pequeñito yo cuando vinieron y lo instalaron. Y por ese teléfono, sí, listo, nos vemos en la tarde. Claro, sí. No, más o menos a las 3. Allá le caigo, allá le caigo. Ni porque fuera bobo, yo por allá no voy a ir. ¿Y esa mentira qué trae? ¿La mentira qué trae? Mentira. La posibilidad de que a ellos mismos y a sus hijos, nosotros, nos engañaran, nos enredaran. Ay, hermano. ¿Y por qué, hermano? No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Entonces aquí hay una obra de la carne que aquí empezamos la confesión, pero por favor, pídale al Espíritu Santo que le permita recordar cuántas cosas con la boca sus antepasados dijeron. Ahora, contra usted. Eso no lo habíamos tratado. ¿Cuántas cosas contra usted dijo su papá, dijo su mamá? Ya lo hizo, ya le contó al Señor. Yo recuerdo que a un hermano mío lo comparaban conmigo. Miedoso, mira que a Héctor no le da miedo, vos sos un miedoso. Anda, tráeme ese pantalón al patio y el patio oscuro. Y a mí me daba miedo. Pero porque no me dijeran miedoso, yo, decíamos en ese tiempo, yo hago de tripas corazones y voy. Pensando que me iba a salir por ahí, quién sabe qué. Y le decían cosas, dormido, bruto. Yo con unos años menos que él, y lo mandaban, eso mismo, escúcheme, lo mandaban a buscar una dirección, no la encontraba. Por eso mismo, porque es que el ser humano sin Cristo, y aún a veces con Cristo, no entienden. Y si usted hoy en día piensa que alguna de esas cosas se quedó y no ha confesado eso, hermano, confesemos los pecados de palabra, son relacionales también. Los pecados de palabra que cometieron nuestros antepasados. Blasfemia, palabras deshonestas, mentiras. Con deshonestidad nos decían, usted es un bobo, usted es un tonto, usted no sirve para nada. Y a veces nos hacían dar ira, pero no entendíamos que esa no era la solución. Hoy entendemos cuál es la solución. ¿Sí lo entendemos? Hoy entendemos que el perdón, hermano, el perdón es una puerta impresionante para salir de las maldiciones que nuestros antepasados y que otras personas pusieron sobre nosotros. Muchas personas con autoridad muchas veces pusieron maldiciones sobre nosotros. ¿Sabe una cosa? Que nosotros no hemos confesado los pecados
de nuestros antepasados cristianos, los pecados de nuestros antepasados pastores. Le voy a explicar esto, pero no vamos a orar hoy por eso. Se lo voy a explicar mejor el próximo viernes. Póngale cuidado, póngale cuidado. ¿Usted qué piensa que usted llega a una congregación nuevo, cristiano nuevecito? Llega. Usted no sabe de ahí para atrás qué pasó con esa persona, con ese lugar donde está, con esa congregación. Y uno llega todo feliz a disfrutar del gozo, de la paz, a cantar, hermano, y a leer la Biblia con unas ganas. Pero uno no sabe. No, que ahí hicieron esto, no, que el anterior pastor, no, que el otro, que el primero, no, que un hermanito que era líder, que la hermanita que robó, que fornicó, que engañó, que se llevó una plata, que robó, que mintió. ¿Y uno ahí? Como no se confiesan esos pecados, entonces la iglesia va de ruina en ruina, va de escasez en escasez. Yo le quiero decir una cosa, hermano. Por eso es que cuando existe una división, y no piense en nadie, es algo que ha sucedido muchas veces y es algo que le tengo que contar. Cuando sucede una división, es tan difícil volver a levantar un lugar, una congregación. ¿Sabe por qué? Porque la persona que se fue peca y deja en ese lugar blasfemias, maldición hacia sus autoridades, habló mal, palabras deshonestas. Y el que llega haciéndole la contraria, llega maldiciendo al que se fue. ¿Qué pasa ahí en ese lugar? ¿Qué puede haber? ¿Qué puede haber? Claro, porque el mal no saca otro mal. El mal acrecenta el mal. Lo único que vence el mal se llama el bien. Por eso, hermano, en su gran mayoría se seca y al final tienen que cerrar porque no conocen las armas espirituales, no las conocen. Entonces llegan y todos los días es el mismo cuento, todos los días es diciendo que ese tipo, que ese hijo del diablo, y todos los días es peor. Claro, porque le está sumando a la desgracia y a la maldición, más desgracia, más maldición. Le está sumando a la maledicencia, le está sumando a la deshonestidad, a palabras deshonestas, más deshonestidad. Entonces, eso también, donde usted esté, donde vaya, siempre, donde yo llego, siempre que me mandan de pastor, me subo a un lugar como estos con mi esposa, nos tomamos de la mano, empezamos a orar, le confesamos al Señor todo lo que se nos ocurre, lo que haya sucedido aquí, Señor, lo que sea, le confieso todos los pecados, Señor, los confesamos, bendecimos la persona que se fue, le pedimos al Señor que lo haga recapacitar y declaramos que ni de él, ni del anterior, ni del otro, nada va a quedar allí para hacer daño. Es lo mismo que tiene que hacer usted cuando llegue a una casa, cuando compre una casa, cuando tome un apartamento en arriendo. Usted no sabe qué ha pasado ahí. No sabe qué derecho legal le han dado a los demonios, los que están ahí. Los que estuvieron allí. Y si nosotros somos sabios y entendemos el poder de la confesión, ¿a dónde vamos? Compre un carro. Y en vez de traérmelo, pastor, únjalo, échele aceite, eso no sirve. ¿Sabe qué más bien haga? Siéntese con su esposa, claro, prende el carro, levántele los vidrios, prenda el aire acondicionado y empiece a decirle, Señor, no sabemos en qué fue usado este automóvil. No sabemos si lo usaron alguna vez para algún ilícito, un atraco. No sabemos si aquí dentro cometieron fornicación voluntaria o violación. No sabemos qué pasó aquí. Si alguna vez en un negocio tumbaron a alguien, todo eso lo confesamos. Eso sí es poderoso. Y no empezar a echarle aceite hasta en las ruedas. No, eso no es bíblico, eso no. ¿Dónde está eso, hermano? En cambio, la confesión sí es poderosa. Amén. Bueno, pero no nos distraigamos, que eso ya va a ser tema de otro momento. Vamos a confesar nosotros esas palabras, óigame, esas palabras con que muchos de nuestros antepasados pecaron contra Dios, pecaron contra el hombre, pecaron contra su familia y pecaron contra ellos mismos. ¿Sí? ¿Lo estamos? ¿Sí? ¿Lo entienden? ¿Lo tiene claro? Otra vez, nuestros antepasados
pecaron contra Dios. Y le recuerdo algo, hermano. Tenemos que ser muy conscientes de que nosotros no lo estamos haciendo. Porque de nada vale confesar los pecados de nuestros antepasados si en el presente nosotros los estuviéramos cometiendo. No sirve. Si todavía somos de los que llegamos a la casa y empezamos a decir, ¿vieron la hermanita fulana? Los zapatotes que tenía. Uy, no, parece esto, parece aquello. Por favor, eso ya no es de un hijo de Dios. Entonces, si vamos a confesar los pecados de nuestros antepasados, cerciorémonos de haber reconocido nuestros propios pecados. Y si no los hemos confesado, los confesamos y nos apartamos de ellos. Es necesario que nosotros como iglesia nos despertemos a una verdad. Ningún creyente debería aceptar congregarse en un lugar donde el pastor, el predicador, la persona encargada de ese lugar maldiga al pueblo. Nunca, hermano, jamás. Eso de que hay hermanos que son peor que Satanás, no, hermano, eso no lo acepte, hermano. No lo acepte. Que es que hay cristianos que tienen la puerta abierta y que dicen, no, hermano, no acepte eso. Y pidámosle al Señor que esa clase de personas pasen, ya no estén, que sean transformados, que sean convertidos de verdad. Porque la Biblia dice que nosotros no fuimos diseñados para maldición. Usted y yo hemos sido creados para bendición. Somos herederos de bendición, para declarar bendición. Amén. Y perdone a la persona que le haya puesto una maldición encima, porque la única manera de ser libre de esa maldición, si fue una autoridad suya, llámese papá, mamá o pastor, la única manera que usted se verá libre de esa maldición es cuando usted lo perdona y lo bendice de todo.